Y quiero contarte una historia así bien breve. ¿Me permite sacar un trauma de la infancia? Sí. Como en el 92, 93 no huye, usted también más o menos lo vivió. Había en la tele caricaturas en el canal 6, los que somos de Monterrey, en el canal 6, ¿no? Y había una caricatura japonesa de un niño con cola. No voy a decir el nombre porque dicen que es pecado. Usted sabe quién. Y a lo largo de todo un verano, ese niño iba peleando, iba con nuevos enemigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y recuerdo muy bien, aquí va mi trauma, que el viernes, previo al fin de semana, estaba por llegar a una evolución de su poder, ese personaje, ¿no? Una trama interesante. Y todos estábamos en la escuela bien inquietos, ¿no? Eso pasó un viernes, pasó el sábado, el domingo, y el lunes en la mañana todos en la primaria, yo estaba como en tercero, cuarto. Oye, ¿viste la caricatura? ¿Y viste el episodio? No inventes. Hoy en la noche ya cambia, ¿no? Era una transformación. El cuate transmitía nuestro trauma de latinos, ¿no? Porque era moreno y se iba a convertir en güero, ¿sí? Y recuerdo bien que llegué a la casa, me quise portar bien, comí la comida de mamá, hice mi tarea y me dispuse a prender la tele a las 6 de la tarde, ¿no? Y cuando lo prendo y sale el opening de la caricatura, volvieron a empezar la serie. Y yo, ¡no! No puede ser, están bromeando. Yo de niño, no, están bromeando. Ahorita tiene que salir, ¿no? Y se acabó y viene otra programación, ¿no? El martes en la mañana todos decepcionados. Teníamos un álbum de barajitas, ¿alguien lo coleccionó? Algunos rompiéndolo, diciendo, no, me has engañado, solo Cristo me da confianza. Una cosa así, ¿no? Volvieron a empezar la serie. Eso fue mi primer encuentro con esta frase, volver a empezar, vuelve a empezar. Años después, ya un poco maduro, en mi adolescencia, estaba en el ensayo, en uno de los ensayos de mi primer encuentro con la música cristiana, era una orquesta. Y algo pasó con el director, que la culpa siempre es de otros, no de nosotros. Algo pasó con el director que se ensañó con el ensamble de metales. Yo tocaba el corno francés, la trompeta, y se ensañó con nosotros y vuelvan a empezarlo. 1, 2, 3 y vuelvan a empezarlo, ¿no? Toda la noche, y para que veas mi trauma, los violines que estaban adelante de nosotros guardaron sus arcos, guardaron el violín, se nos quedaban viendo así de que no inventes, vine de oquis al ensayo. Fue mi segunda experiencia con el vuelve a empezar. Y cada uno de nosotros, al igual que lo que me pasó en mi infancia y adolescencia, tenemos la oportunidad de un vuelve a empezar. Algunos más traumática que otros, algunos con mayor alegría. Por ejemplo, como las damas, las que son mamás, cuando están a punto de dar a luz, están con su estrés, con su dolor. ¿A alguien le pasó eso, no? Dios bendiga la raquia, pero a algunas se le cree una ventana natural. Pero solo en la naturaleza yo veo que la mujer es la única que haber pasado por ese dolor fuerte. Pasan 2, 3 años y ¿qué es lo que dice la esposa? ¿Qué es lo que dice la dama? Ay, quiero otro. Alguien que se ha machucado en los dedos jamás dice, Señor, bendíceme este año con otro machucón de dedos. Depende cómo lo pasemos, ¿no? Y volver a empezar es una frase muy interesante que vemos a lo largo de la historia bíblica. Y es muy puntual que reflexionemos a lo largo de la alabanza. Me gustó mucho por que he escogido las canciones. Dios los bendiga. Y a las voces tremendas que tienen aquí los músicos. Dios bendiga a Esencia por su grupo de alabanza. Gracias.
Usted no sabe el peso que hay sobre ellos, ¿no? Yo se lo digo por experiencia, años tocando, y veías que ahí llegaba un músico y santo Dios, y empezabas a casi a rezar, Señor, ayúdame, ayúdame. Y cantaron muy bellas canciones, ¿no? Una de ellas decía que Dios cambia de tumbas a jardines. Luego la tercera canción, si mal no recuerdo, decía: Señor, tú cumples tus promesas. Y la última me encantó. En él dice la Biblia el sí y amén. Las promesas del Señor son sí y amén. Adán y Eva, si tú lo ves en la Biblia, tuvieron que volver a empezar a aprender a vivir después de vivir un periodo de tiempo importante en el huerto del Edén. Cuando entra el pecado en la vida de ellos y en la humanidad, tuvieron que volver a empezar. Noé tuvo que empezar otra vez a vivir sin vecinos, ¿te imaginas? Y se le acababa el azúcar, la sal, no tenía un vecino a quien pedirle. Así que se la tuvo que aventar solo. Moisés, el tremendo Moisés, tuvo 3 periodos de su vida donde tuvo que volver a aprender a vivir. 40 años en el palacio de Faraón, y luego 40 años en el desierto, y luego 40 años en el desierto con gente bueno, como la que no viene aquí, ¿verdad? Vienen a otro servicio. Volver a empezar es fundamental en nuestras vidas y es necesario. Hablar de volver a empezar tenemos que entender que es también hablar de nuevos comienzos. ¿A alguien le gusta comenzar cosas nuevas? ¿A alguien le gustan los carros nuevos? Las casas nuevas. Yo vengo esta mañana con una palabra de parte de Dios. Paga la que tienes primero, bendito sea el Señor. Comenzar de nuevo o nuevos comienzos a todos nos gusta, pero hay un tema en el nuevo comienzo que batallamos. No tenemos problemas con el nuevo, acabamos de ver, ¿no? ¿Alguien estrenó ropa nueva en Navidad? En Año Nuevo. El clima nos jugó una mala pasada, ¿no? Todos compramos abrigos, una chaqueta, chamarra nueva. Todos se quedaron guardados y tuvimos que sacar la de verano, ¿no? No tenemos problemas con el concepto nuevo. Nos encanta lo nuevo. Lo único nuevo que no puedes estrenar es esposo o esposa, porque lo que Dios unió no lo separe, ¿ok? Y si estrenaste, pues bueno, luego platicamos. Pero no tenemos conflicto con el nuevo. Con lo que tenemos conflicto como humanos es con comenzar. Porque cuando comenzamos, tenemos la perspectiva humana de vamos a volver a batallar. ¿Tú sabías que hay algo en nuestro cuerpo que se llama memoria muscular? Los que hacen ejercicio, obviamente yo no hago ejercicio, tengo tiempo de no pararme en ese lugar inmundo. No, o sea, ahí nos ejercitamos. Tengo un problema de corazón y tengo que ejercitarme. Pero los que pasan regularmente su tiempo en el gimnasio haciendo dietas y lo suspenden por noviembre porque ahí viene el maratón Guadalupe Reyes y lo empiezan a agarrar otra vez en febrero, son gente sensata, ¿no? Los que ves ahorita corriendo en fundidora en enero 4 o 5 y dices, no, algo, ese cuate no quiere estar en su casa. Ellos no batallan en comenzar porque tienen una memoria muscular. Nosotros como humanos fuimos dotados de parte de Dios en una memoria en nuestra alma, en nuestro espíritu, pero que muchas veces el mundo, la carne, nuestras dificultades y perspectivas nos hacen callar. Y yo quisiera que viéramos en esta mañana a lo largo de 3 ejemplos de cómo y por qué vale la pena empezar. Vale la pena volver a empezar. ¿Alguien quiere empezar? No, le dije, no tiene problema con el nuevo. ¿Alguien quiere empezar? No, empezar aquí. Como cuando sales de una deuda, ¿no? Estás con una casa, lo que hablábamos ahorita, una casa, un carro, lo estás pagando, Dios te provee, ¿no? Y cuando terminas de liquidarlo, te dan la factura, te dan el recibo, etcétera, te dan la llave, la hipoteca, y como que ya no quieren, ¿no? Dicen, vamos a una nueva, ¿no? Y el marido diciendo a la esposa, ¿qué? ¿Empezar de nuevo? Empezar en nuestra vida es importante. Tal vez aquí haya personas que tienen que volver a empezar un proceso de un tratamiento médico, que tal vez fue cansado, tal vez fue agotador durante el 2025, pero en nombre del Señor déjame decirte, vuelve a empezar. Tal vez
vez fuiste herido por personas, tal vez fuiste lastimado por tu familia, pero la Biblia nos indica que los que somos hijos de Dios volvemos a empezar y perdonemos. Volver a empezar vale la pena, no tan solo como un propósito de este 2026, sino tiene un poquito de más secreto bíblico. Y quisiera que abrieras tu Biblia, la van a estar poniendo aquí, en un pasaje que me llama mucho la atención por el cómo habla y el cómo anima. La Biblia está llena de ciertos poemas, y hay una prosa en Isaías que arranca en el capítulo 47. No lo voy a leer todo, y voy a enfocar en el capítulo 51 y 52. Pero en el capítulo 47 arranca esa prosa hablando de cómo Dios desea en su corazón que su pueblo Israel cobre fuerza de un tiempo de angustias. Los que saben Biblia, ¿alguien sabe la historia de la deportación de Israel a Babilonia? Si medio te las sabes, acércate a un cristiano que sabe Biblia. Y llega un punto donde el pueblo de Israel, ya en Babilonia, a causa de sus pecados, a causa de su flaqueza en su carácter, empieza a vivir una vida no conforme a la voluntad de Dios. Empieza a decir, bueno, ya se acabó todo, ya se acabó la tierra prometida, ya no importa todas las promesas del Señor. Y a partir del capítulo 51, versículo 17, Dios levanta a Isaías y le da una palabra importante, interesante. Yo digo que es una palabra para los adolescentes espirituales. Si alguien tiene adolescentes en su casa, normalmente has de empezar el día diciendo, ¡despiértate! ¿Alguien tiene un nieto o un hijo adolescente? ¿Sí? Que tienen un amor por las cobijas y la almohada y la cama. Despiértate. Fíjate lo que dice el versículo 17, el capítulo 51. Te lo voy a leer así rápido. Dice, despierta, despierta, Jerusalén, levántate. Dice, deja de sufrir la ira de Dios, deja de beber la copa de la ira de Dios, y la has bebido tanto que hasta te embriagaste. Llega un punto donde el querer empezar las cosas nuevas, ya uno quiere tirar la toalla. ¿Alguien le ha pasado eso? Y dice, no, ya, esto, vamos a tirar la toalla. Yo en mi historia de niño, yo no quería volver a ver ese programa. Bueno, luego me atrajo porque soy fan de la televisión y la vuelvo a ver ¿no? Ya no querías, me dio mucha pena al día siguiente o a la semana siguiente que regresamos al ensayo, y me preparé en mi casa, pero volvieron a haber situaciones que el director en la orquesta nos volvió a decir, vuelvan a empezar. Hay cosas que pasan en nuestra vida que nos dan pena, que nos da dolor volver a empezar. Le decía ahorita que tal vez haya personas que tienen que empezar un tratamiento, y qué difícil es volver a cruzar la puerta del hospital, la puerta de terapia intensiva, y que te diga el doctor, tiene que volver a empezar el proceso. ¿Sabe qué? Lo que hemos luchado estos 6 meses, este año, pues rindió frutos, pero no era lo que esperábamos. Así que tenemos que volver a empezar. Dios le dice a su pueblo, ya en el capítulo 52, versículo 1, despierta, Sión, despierta, ármate de fuerza, ciudad santa, vístete de ropas elegantes, levántate, sacúdete el polvo y siéntate en el trono, quítate el yugo del cuello. Hay cosas que tú vas a tener que emprender en el nombre del Señor este próximo año, pero algo que nos enseña lamentablemente la cultura cristiana, y permita que hable de la cultura cristiana porque yo crecí en la iglesia, nací en la iglesia, literalmente estaba en el vientre de mi mamá mientras ellos predicaban. Mis padres son pastores y iban y venían a Montemorelos, así que para mí la iglesia es mi mundo y me da el derecho de criticarla, no a esta iglesia, ¿está de acuerdo? Y no, ustedes son bebés, pobrecitos, son invitados, y nunca hables mal del invitado. Pero un problema con la cultura cristiana es que nos enseñan que Dios, Él es el hacedor de todo, y es correcto. Dios hace todo por su gracia, por su misericordia, por su providencia divina. Pero el detalle es que la cultura cristiana omite el hecho de que el hombre es responsable de sus decisiones.
porque sabía que no iba a haber ningún amén ahí. Como cristianos, ¿no? ¿Cuántos saben que Dios salva? Lo cantamos ahorita, ¿no? ¿Y cuántos sabemos que Dios no falla? Hay una canción que dice sí, amén, como la cantamos ahorita. Y sí, Señor, amén a tus promesas. Y luego empieza a darnos una palabra que nos exhorta, como lo que mi hermana acaba de decir ahorita, que nos toca a nosotros, como sacar la cartera, o sacar el talento, o bajarle a la voz del enojo y no, que el Señor me venga y me diga: oh Señor, traigo una ofrenda para ti, pero que si es tu voluntad, que el ángel Gabriel venga, me toque las pompas y saque la cartera. No, hay algo que tenemos que hacer nosotros. Gracias otra vez por el amén. Y lo que nos demanda la Biblia a nosotros, si quisiera en el nombre del Señor y deseo en el nombre del Señor decirte en esta mañana, es: despierta, levántate, quítate el polvo y no te quedes ahí. Y fíjate lo que dice el versículo 2: quita el yugo del cuello. Amén. Ahora, ¿y cómo lo va a quitar usted? Bueno, usted ya sabe, un nuevo comienzo está fácil. Te lo dije ahorita. ¿Sabes qué tuve que hacer yo para poder tener un buen ensayo y luego una buena ejecución? Mientras teníamos al mismo director, que lo amo y lo quiero mucho porque aprendí bastante de él. Tuve que ensayar. Si practicaba 1 hora diaria, tuve que ahora verdaderamente practicar 1 hora diaria. Y luego pasaron 6 meses y tenía que practicar no 1, 2 horas diarias. No era como que el Señor, ahora ya vas a cantar. Son cosas que tú y yo tenemos que hacer. Cuenta el testimonio un ministro de alabanza muy reconocido a nivel Latinoamérica internacional, que un día ministrando en una de las iglesias se bajó con su banda, cantó, ministró, Dios se movió y llegó un joven diciéndole a ese predicador y ministro de alabanza: puede orar por mí, porque yo quiero que usted ponga sus manos y los dones y talentos que Dios le ha dado a usted sean depositados en este humilde siervo. Qué paciencia para orar por él, ¿no? Yo le metí una patada ahí. Y dice este predicador que cuando le impuso las manos, dijo: claro que sí, voy a orar por ti. Y este muchacho, yo creo que empezó a temblar, ¿no? Como buen cultura cristiana, ¿no? Pues acá no sé por qué tiemblan. Yo les daría una pastillita y controlen el temblor. Es broma, soy pentecostal, soy de todo, ¿no? Acá, una mezcla bien interesante. Pero dice que este pastor oró por él y dijo: Señor, en el nombre de Jesús te pido que quites el espíritu de pereza, que quites ese espíritu de que otros hagan lo demás. Y empezó a hablarle al ministro. A veces necesitamos ese cambio de mentalidad en nosotros. Yo quisiera darte 3 principios de por qué vale la pena volver a empezar, ¿ok? ¿Sí? No es regaño, yo no soy nada para regañarlo a usted. Aparte se ve muy guapo usted en Año Nuevo, reestrenando la ropa que Dios le dio. Y aparte no lo puedo ver, tengo una luz. Esa es la luz del Señor. Lo primero por lo cual vale la pena volver a empezar. Vale la pena volver a empezar. ¿Sabes por qué? Porque adoramos y estamos delante de la presencia de un Dios que sigue creando cosas nuevas. Gracias por eso. ¿Sabes cuál es la diferencia contra cualquier filosofía humana que se ha querido levantar o religiosa? Que el Hijo de Dios, el cristiano, sigue creyendo en alguien primero vivo. Dios es vivo, Dios está vivo, Jesucristo vive y Él es un Dios creativo. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice esta gran premisa: en el principio creó Dios. Dios creó las cosas, el cielo, la tierra. Dios crea. Dios es alguien que yo en mi imaginación, Él es fan del ego. Yo creo que Dios ahí debe tener como un garage en su trono. Está sentado en su trono y al lado tiene como un garage con puras piezas de carro y está armando carros. No sé, está armando un Mustang Shelby 67. Ese es el carro que más me gusta a mí. Si usted es Dodge, Dios lo bendiga de todas formas. O si es Chevrolet, bueno, ese
soy BYD, no. Yo me imagino que Dios constantemente está creando. ¿Sabe por qué? Porque a lo largo de cada lugar que Dios nos permite ir, y en esta mañana lo confirmo, veo corazones nuevos, veo una expresión diferente de la obra, dando cosas. ¿Usted cree que Dios se quedó con un solo tipo de escarabajo? Estaba leyendo que hay investigadores que dicen, no, yo creo que hemos descubierto nada más el 10% de los animales que hay en la tierra. No inventes. Vas a la pastora y le han de faltar muchos. Bueno, si no es que la vuelven a clausurar. Dios es un Dios creativo. Está ahí, pero pudieras voltear al de lado y ver qué hermosa creación Dios hizo. No importa que esté tuneado o esté tuneada, o sea, es una buena obra de Dios. Bueno, a alguno no le gustó su versión original. Isaías capítulo 43 versículo 18-19 nos dice una gran verdad que yo espero que tú tomes para este 2026 y lo hagas un dogma y lo traiga el Espíritu Santo a rema todos los días. Dice: no traigas a la memoria la cosa pasada, las cosas antiguas. No está hablando de la esposa, no está hablando de los jefes, no está hablando de la suegra, de la casa, no está hablando de las cosas que ya pasaron. Y continúa la escritura diciendo: yo hago cosa nueva. Y hace una pregunta: ¿acaso no lo ven? Sería bueno reflexionar cómo Dios ha cambiado nuestra vida a lo largo de estos años. Y sería bueno reflexionar que hace 26 años brincamos a un nuevo siglo, a un nuevo milenio, a una nueva década. ¿Alguien se acuerda del 99 al 2000? Yo estaba bien joven, yo era un niño. No, sí era un niño. Y me acuerdo que había un miedo. De hecho me acordé bastante de eso. Había un miedo, ¿no? Porque en vez de contar regresivamente, pensaron que las computadoras iban a explotar, que iba a haber un caos, que la bolsa se iba a derrumbar. Y pasamos del minuto 11 de la noche con 59 a 12 y todo siguió normal. Papá seguía estando en casa, mamá estaba en casa, mis abuelos estaban ahí, mis abuelas. Dios hace cosas nuevas y pregunta: ¿acaso no lo ves? ¿Y sabes por qué pregunta? Porque deberíamos de comprender que vale la pena volver a empezar por la propia naturaleza de Dios. Me voy a adelantar un poquito lo que vamos a ver más adelante, pero vale la pena volver a empezar porque cada mañana, dice el libro de Lamentaciones, Él renueva su misericordia para con nosotros. Y yo le hago una pregunta a todos los que dijeron amén. Los que no dijeron amén no se saben ese texto, pero los que dijeron amén, ¿alguien tiene su talón de vales de renovación? ¿Alguien tiene en su casa el vale de renovación que dice: ¿sabes qué? Mira, tengo guardado todos los vales de renovación que Dios me da en la mañana, porque yo le doy un vale, Él me da su misericordia. ¿Verdad que no existe? Dios renueva su misericordia porque Dios la crea nuevamente. Él se complace en crear, y eso se llama gracia y misericordia del Señor. Amén. Bueno, como que no quedó convencido. A mí me gusta mucho hablar de Dios Padre, pero hablemos del que sigue. Vale la pena volver a empezar porque el Espíritu Santo sigue estando en medio de su iglesia. Ya salieron los pentecostales. Vale la pena volver a empezar porque el Espíritu Santo no tan solo está en medio de la congregación, está en medio de ti. Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho, y aquí tendría que aclarar algo. Con esta segunda perspectiva, algo que tenemos que aprender a quitarnos de nosotros es esa bonita nostalgia, pero que en muchas ocasiones es terrible. Alguien de los que ya peinan canas ha dicho: en mis tiempos era diferente. ¿Alguien lo ha dicho? Sí. Yo pensaba que mis papás y mis abuelos tenían ese problema, ¿no? Y dice: Señor,
porque yo tenía 18, 19 años y te batallaba con eso, ¿no? Ahora ya estoy viejo. Y mis hijos, cuando yo me quiere salir el viejo yo y la nostalgia de decir eso, me dice: ay, papá, mi niña está entrando a la adolescencia y estoy orando por ese espíritu que le da a todos los adolescentes. El Espíritu Santo sigue estando en medio de su pueblo, y el problema es que somos más nostálgicos del pasado que recordar que Él sigue haciendo cosas nuevas. El Salmo 90 versículo 12 no está ahí, pero el Salmo 90 versículo 12 dice: Señor, enséñanos a contar nuestros días, no para que seamos nostálgicos, no para que recordemos ¿se acuerdan cuando estábamos en aquel lugar? No habla de eso. Dice: enséñanos a contar los días, a fin de que traigamos sabiduría, conciencia, buena voluntad acá. ¿Sabes qué significa eso? Decir: Señor, si hasta aquí me has ayudado, ¿por qué no me habrías de ayudar a llegar acá? Así que voy confiando en que tú estás conmigo. Y hay una historia bíblica muy interesante que habla de eso. El libro de Esdras y Nehemías es un libro que en nuestra Biblia son dos libros, pero en la Biblia hebrea son uno mismo. Y habla de cómo el pueblo de Israel salió de esa Babilonia que te contaba y regresaron después de 70 años a tierra prometida. Y en su tierra prometida no tenía ni altar ni templo. Los sirios, en la invasión de Babilonia destruyeron el templo y destruyeron las murallas. Así que en Esdras, cuando regresa el pueblo, un buen hombre llamado Zorobabel, interesante nombre si alguien va a tener un nieto o un hijo, le decimos el Zora, regresó a la déjeme concentrarme, regresó a tierra prometida, regresa a Jerusalén y empiezan a edificar el altar del Señor y empiezan a poner los cimientos. Y en Esdras capítulo 3 versículo 12 sucede algo interesante. Solo fueron 70 años de exilio. ¿Alguien tiene más de 70 años acá? No levante la mano por ahí. Pero imagínate que tú 70 años atrás te sacaron de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, y tienes 70 años con ganas de volver a casa. Yo hace un par de años fui a Cancún y tengo ganas de volver a ir, y no es mi casa. Y dice la Biblia en el versículo 12, el capítulo 3, que cuando pusieron los cimientos de la casa de Jehová, hubo un gran alarido, un gran grito de alegría de los jóvenes, de los sacerdotes, los levitas, porque estaban viendo la casa de Dios reconstruida, ¿no? Así como Esencia ahorita cantando glorioso día. Todos los que estemos menos de 70 años, ¿no? Ahí estamos incluidos todos los que estamos menos de 70. Pero dice la Biblia en el versículo 13 que los que habían visto el primer templo lloraban de lamento al acordarse del templo. Yo por eso digo que los viejitos siempre tienen ahí un corazón. No, los quiero mucho, yo los respeto y amo mucho a mis viejitos, que ya son mis papás. Ya mis abuelos ya partieron la presencia del Señor. Pero el detalle de los años es que nos hace ser nostálgicos, ¿no? Y dice la Biblia que se mezcló tanto el grito de los jóvenes dando alegría y de los ancianos llorando, que se hizo un gran estruendo y no se podía confundir. Si tú solo lees lo que es Esdras, dirías: oye, qué padre, ¿no? En la alabanza del domingo juntamos a los ancianos, a los viejitos. Lo digo con buena fe, no hiera su corazón. Vuelva a confiar en mí, vuelva a perdonarme. Y los jóvenes. Pero si tú profundizas en la palabra y llegas a un libro llamado Ageo, la nostalgia empezó a ganarle a la confianza de volver a empezar. Tan es así que solo construyeron los cimientos, el templo, el altar. ¿Y sabes qué pasó con la ciudad? Se tardó casi 100 años después en volver a construir. Porque la nostalgia lo que produce es que digamos: oye, se escucha muy padre estos nuevos muchachos que cantan.
Pero nada como la hermana de antes. ¿Alguien ha escuchado eso? No. No, nada como el otro. No. Ese pelado balón que anda predicando. Sáquelo, yo sé que está diciendo eso. En mis tiempos había predicaciones. No, ya no hay nada. Este 2026 va a estar bien feo. No, ya pescaron a Maduro. Claudia ya se enojó. Trump está más enojado. No. En mis tiempos no, estaba la paz y la tranquilidad. El problema es que cuando llegas a Ageo, el Espíritu Santo a través de Ageo le dice algo interesante. En Ageo capítulo 2 versículo 4 al 9, léelo en tu casa. Le dice una frase interesante. Le dice: levántate, sacúdete. ¿Te parece conocido? Lo acabamos de leer en Isaías. Y le dice: entiende algo, el Espíritu del Señor sigue en medio de ti. Y dice una de las frases y textos más conocidos, pero no nos acordamos porque es Ageo. ¿Quién pela Ageo? Nadie pela Ageo. A mí háblame de Hechos y me voy a acordar. Y dice: la gloria de esta casa, la gloria postrera, será mayor que ¿cuál? Que la primera. La gloria postrera de Esencia será mayor que la... ¿Alguien la cree? ¿Alguien cree eso? Alguien pudiera decir: la gloria de mi casa, de mi habitación en 2026 va a ser mejor y mayor que la primera. Ahora bien, no estoy hablando solamente de que, sabes, vas a pagar créditos. No estoy hablando de eso. Una gloria donde traiga paz y tranquilidad. Porque lo que trae el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 16 y 17, es una convicción de justicia, pecado y de juicio. Cuando el Espíritu Santo habita en medio de ti, Él te trae una convicción y te enseña discernimiento, te enseña a hablar en comunión al Padre. El Espíritu Santo, cuando está en medio de su pueblo, trae algo que se llama renovación. Purifica la esencia de cada uno de nosotros. Por eso vale la pena empezar. Por eso vale la pena volver a esforzarse. Si el año pasado algo pasó con tu negocio, vale la pena que hoy te vuelvas a sacudir el polvo, que te levantes, que te despiertes, que quites el yugo de esclavitud en tu cuello, como diría Isaías, y digas: Señor, tú sigues haciendo cosas nuevas. Pero ¿sabes qué? También creo y vivo que tu Espíritu Santo está en medio de mí. Así que me voy a levantar, me voy a parar temprano. Ya dejo atrás el hombre que se paraba a las 10, a las 9 de la mañana. Ahora me paro a las 5, 6 de la mañana, cuando se reparte la unción del Señor. Comentan, dicen. Y ahora me voy a esforzar. Voy a ser un buen marido, voy a ser un buen trabajador, voy a ser un buen dueño, voy a ser un buen ciudadano, voy a ser un buen hijo. Porque ¿sabes qué, Señor? Tu gloria depositada en esta casa, la postrera, va a ser mejor que la primera. Ahora bien, no desecha el pasado. No dice: bueno, lo de atrás, fucha y la guácala. No. Es mejor. ¿Sabes? Los cristianos, otra cultura que tenemos es que siempre andamos peleándonos entre lo bueno y lo qué y lo malo. Yo te decía ahorita que no dije el nombre de Goku. Ching, ya lo dije. Porque me decían que Goku era del diablo. Y yo: no es cierto, es de Canal 6, ahí está. En la iglesia Olivo sabe que yo siempre hablo y predico con cosas de cultura pop. Nací en los 80, discúlpeme, la mejor década de la vida. Ahorita me fui para atrás, hago un paréntesis, me fui para atrás y empecé a escuchar la rola que se aventaron. Yo hubiera querido nacer en los 70s, ¿no? Para vivir los 80s. Y le digo al brother, le digo: estás viendo que el viejo hombre nomás está espolvoreado, ni siquiera está enterrado. Y luego veo a Javier se llama, Javier, con su playera. Le digo: ¿qué dice tu playera? Dice Jungle. Y en mi interior: Welcome to the jungle. Pero bueno, no les doy más ideas, cosas. El Señor no está peleado con el pasado. Simplemente nos enseña y nos advierte que cuando está su Espíritu Santo, su gloria, cuando está el Espíritu Santo,
Asegúrate que estás en medio que el Espíritu Santo está en medio de ti. Yo no quiero hablarte de eso. Tú sabes cómo, ya tuviste una comunión con el Espíritu Santo. Ya sabes que Él es un caballero, que está contigo. Todos nosotros tenemos un rinconcito en nuestra casa que ya habíamos dedicado a la presencia con el Señor. Me gusta porque Él dice: la gloria postrera de esta casa es mayor que la primera. Vale la pena esforzarnos. Amén. Última porque Dios bendiga aquí mi brother. Dije: a mí deténme y ponme un letrerote porque luego me pongo a hablar de más. Tercer cosa, y espero que esta nos caiga el 20. Si las dos primeras no te ayudan y dices: bueno, está muy así, hermana, acuérdate de algo. Vale la pena comenzar porque Dios crea cosas nuevas, porque su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y no hay preferencia, no está mejor esta que las otras dos, pero fundamenta lo que somos nosotros, que somos iglesia. Vale la pena comenzar porque el comenzar cosas nuevas es un eco de la gracia de Jesucristo en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 confiesa el apóstol Pablo: de modo que si alguno, 1, 2, 3, 4, 6, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas, no la vieja, las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cuánto? Una cosa, dos. Bueno, más el trabajo. No, más cuando cantamos. Todo. Dígalo conmigo. Todo es hecho nuevo. Todo cambia. La obra de redención de Cristo Jesús para ti y para mí es el ejemplo vivo de que vale la pena comenzar de nuevo. No quiero que levante la mano porque es muy evidente, pero ¿cuántos pecamos el año pasado? Yo le hago mi lista. No me invitan. No se ría, usted tiene una lista igual. ¿Cuántos fallamos? ¿Cuántos ofendimos? ¿Cuántos agarramos Constitución con ganas de recordarle su progenitora al gobernador? Como que la revelación cayó por aquí. Pero todos los días, te decía Lamentaciones, todos los días Jesús sigue sentándose en el mismo lugar, esperando un encuentro con nosotros. Este texto sí está aquí, Hechos capítulo 3 versículo 19 y 20. Los de medios van a decir: hasta por fin, hasta que dice uno que sí nos dio. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Amén. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. El Señor Jesús es tan precioso y tan hermoso que no solo se queda con el hecho de darnos la salvación eterna, escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Isaías 51 menciona que Dios tiene escrito, tatuado en sus manos, en las manos de Él, tu nombre. Pablo dice: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada. Ahora bien, pero no nos quedamos en la salvación, porque a veces pensamos que solo es la salvación, ¿no? Y ya eres salvo y ¿no? Como cuando entrabas a la escuela de panzazo, ¿no? Como cuando vas en el metro. Yo sé que aquí casi no va gente. ¿Alguien ha subido al metro? ¿No? Que me entras al metro y la mochila se queda atrás, así de panzazo, soy salvo. No, ya, safe, jugando. No se nos quedamos ahí. Me gusta Hechos porque dice: cuando te arrepientes, no tan solo te perdona, sino te da tiempos de refrigerios. La traducción del lenguaje actual dice: nuevas, ¿te fijas? Nuevas fuerzas. Vale la pena comenzar, hermano. Vale la pena comenzar, familia, porque tanto el Padre sigue creando, el Espíritu Santo está en medio de nosotros, y el precioso Hijo de Dios nos sigue dando fuerzas para caminar. No importando lo que el mundo nos diga y nos señale, no importando que nos diga que estamos locos, no importando que nos diga: ¿sabes qué? ¿Qué es eso de andar regalando? Una de las canciones decía eso, y el ejercicio que nos dio nuestra hermana: ¿qué es eso de andar donando? Estás viendo, deberías estar ahorrando todo.
Oye, ¿qué es eso de estar yendo los domingos? Oye, es el único día de descanso que tienes y también te vas a parar temprano. Pero vale la pena comenzar de nuevo, porque dijo Jesús: mi Padre aún trabaja y yo también lo hago. Pronto viene el Señor Jesús. Si tú no sabías, la Biblia enseña que Jesús viene por su iglesia. Y cuando viene el Señor, y cuando venga el Señor Jesús, dice la Escritura: hallará fe en la tierra. ¿Sabes que la única forma de ejercer fe es caminando? Caminando en su palabra y caminando. La mayor fe es seguir: Señor, confío en ti, hoy me voy a parar. Pues es que tú no sabes cómo le está yendo a mi negocio, ya me sale más caro abrir. Tú abre las puertas, Dios va a obrar. Es que sabes que me cansa tanto, prefiero quedarme en la cama, porque si me levanto me puedo marear, tengo un problema cardíaco, un problema algo. Levántate, báñate y cree que el Señor va a hacer algo en tu vida. Hace un par de horas escuché el testimonio de una chica que queremos y apreciamos. Dice que tuvo la mejor Navidad, que la sorprendió su papá en su reunión. ¿Sabes qué le atribuía a ella? A que Dios volvió a hacer junto con ella en su decisión una comunión, una nueva comunión. Yo quisiera que tomáramos un tiempo de oración mientras los muchachos o me acompañan para cantar una canción que a mí me gusta mucho, porque confiesa en una de sus frases que si tenemos a Dios no nos falta nada. Eso se ve muy padre en una playera, ¿no? Si tengo a Dios no me falta nada, ¿no? Pero en la realidad, el desear cosas o el que necesitemos no significa que no necesitamos nada. Es que puedas acostar tu cabeza en la noche en la almohada que tienes en tu casa y decir: Señor, gracias por culminar este día. Que puedas dormir de una u otra forma acompañado por tu familia. Si tienes tiempo de no estar acompañado en casa, vuelve a tomar fuerzas, levántate, quita el yugo en tu cuello, toma la iniciativa de pedir perdón. Yo quisiera en esta mañana que nos pusiéramos en pie y pudiéramos orar al Señor. Más que una palabra de convencimiento, sino que sea un compromiso propio de decir: Señor, si me ayudaste durante los años, no sé cuándo hayas nacido, pero si naciste a mediados del siglo pasado, sobrellevaste grandes crisis económicas en México y aquí estás, ¿no? Sobrellevaste la crisis del 94, donde los que debían duplicaron, triplicaron sus deudas. Y no me quiero ir tan atrás. Hace 6 años nos mandaron a la casa, ¿te acuerdas? Y al menos de que tú estés aquí en una manifestación espiritual, libraste la pandemia. Gracias por ese amén. Es que era un plan. No sé si era un plan, pero yo perdí amigos y constantemente eso lo traigo a mi memoria y pareciera monotemático, pero Dios nos libró. ¿Tú crees que nos libró para estarnos lamentando? Yo creo que nos libró para llevar su nombre a las personas que no lo conocen y decirle: hay una esperanza y vale la pena comenzar de nuevo. Cierra tus ojos ahí donde estás, levanta tus manos. Quisiera bendecirte en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por la obra poderosa de la cruz que hemos sido beneficiados nosotros, Señor. Padre, gracias por tu Hijo amado, porque nos trae, Señor, a la memoria las cosas que tú has hecho constantes y que has hecho nuevas siempre. Señor, desconocemos, Señor, lo que viene en febrero, marzo hasta diciembre. Tal vez venga calamidad, persecución, ¿por qué no? Tal vez hambre y desnudez. Pero dice tu palabra que aunque haya aflicción en el mundo, confiemos porque tú lo has vencido. Y declarando la palabra de Hebreos capítulo 12, ayuda, Señor, Esencia, a sus líderes
sugieres, Señor, a cada anciano, a cada mujer, a cada hombre, a cada adolescente, a cada niño, al grupo de alabanza, lo sugieres, Señor. Ayuda, Esencia, a declarar la palabra, correr con paciencia la carrera que tienen por delante, Señor, puestos los ojos en ti, Jesús, el autor y consumador de la fe de esta congregación, de esta iglesia, Señor. Y no tan solo oramos por ellos, Señor, sino por todo Monterrey, por todo México, Señor. Aviva la esencia de tu Espíritu Santo en el corazón de tus hijos, a lo largo y ancho de esta nación, a lo largo y ancho de esta ciudad. Señor, levantamos las manos delante de ti sin ira y sin contienda, pidiéndote que traigas un avivamiento genuino, Señor. Gracias por la provisión, pero sobre todo gracias por tu presencia, por tu unción, por tu palabra, por tu compañía, por la convicción que has de traer. Señor, en el nombre de Jesús, como testigo tuyo, Señor, yo bendigo a este pueblo tuyo, Señor, el cual es tuyo y es mucho. Sean bendecidos en su salida y sean bendecidos en su entrada. Sean bendecido, Esencia, en tus días de trabajo y en tus tiempos de descanso. Seas bendecido en el fruto de tu vientre y seas bendecido el fruto de tus manos. Que lo que emprendas en el 2026 sea a través de la presencia del Espíritu Santo, sea sazonado con su presencia y sea guardado en tu corazón. Que si en este año has de cerrar tus ojos, puedas abrirlos en la presencia del Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. Vamos, levanta tu oración con tus propias palabras.